Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Hoy vamos a leer a una de las escritoras danesas más populares en el siglo XX. Se trata de Tore Ditlevsen, que nació en la ciudad de Copenhague en plena Primera Guerra Mundial, en el año 1917, y que, como digo, a su muerte en 1976 era una de las escritoras más populares, incluso ya introducidas en el canon de las escuelas. Ditlevsen comenzó escribiendo poesía con 10 años y a partir de sus 20 años empieza a publicar. Publica varios libros, tanto de poesía como de relatos y también alguna novela en esa primera década de publicaciones, hasta que en el año 1947 su poemario Luces Parpadeantes se convierte en un libro muy popular en la Dinamarca de esos años y la instala ya en la cima de la popularidad en su país. Toda su literatura en general gira alrededor de los temas de la identidad femenina, de la infancia también, de la memoria perdida. Y esa temática que hoy en día también está bastante en boga, yo creo que es lo que ha hecho que en estos últimos años se haya recuperado, sobre todo internacionalmente, la figura de Tove Ditlevsen, que no era tan conocida fuera de Dinamarca como sí lo fue en su país en vida. Su popularidad también tenía un lado oscuro, ya que se ve que ella no lo sobrellevaba del todo bien, porque en sus escritos autobiográficos se sabe que tenía bastante dependencia tanto del alcohol como de ciertas drogas. De hecho, uno de sus libros autobiográficos más conocidos se titula así, Dependencia. En este libro ella cuenta cómo durante muchísimos años fingió ante los médicos tener dolor de oído persistente para que le recetaran narcóticos y tranquilizantes, porque tenía una dependencia muy grande sobre este tipo de drogas. Y que esa dolencia que ella fingía ante los médicos la lleva incluso a tener que sobrellevar una operación de oído que no necesitaba y que la deja sorda de un oído hasta el final de sus días. Es el final de sus días que sobreviene por un suicidio con 58 años, en la cima de su popularidad en Dinamarca. Pues bien, unos 50 años más tarde, en 2024, el New York Times considera que una de sus obras más populares en Dinamarca y que ha sido traducida al inglés, que se la conoce como la trilogía de Copenhague, con 3 títulos, el primero titulado Infancia, el segundo titulado Juventud y el tercero titulado Matrimonio, y que también ha sido traducido recientemente al español y publicado en España por Seix Barral, que recuperó hasta ahora 3 títulos de la literatura de Tove Ditlevsen, este que digo, la trilogía de Copenhague, otra novela, y este que es la reunión de 2 libros de relatos. Está titulado Felicidad Perversa, pero en realidad reúne 2 libros, el libro El Paraguas de 1952 y el libro Felicidad Perversa de 1963. Yo quiero leeros del primero de ellos, de 1952, el libro de relatos titulado El Paraguas, un cuento titulado Mi mujer no baila. Iba ya hacia la puerta a contestar el teléfono cuando oyó la voz de su marido. Ella lo creía dormido en el diván, pero tal vez el teléfono lo hubiera despertado, y volvió a meterse en la cocina. A través de la puerta de cristal, las palabras le llegaron como dichas a una gran distancia. Gracias, sois muy amables, pero mi mujer no baila. Las oyó inmóvil mientras la sangre le arrebataba las mejillas y el corazón le martilleaba como si hubiese un peligro cerca. ¿Qué ocurre?, pensó asustada. Si tampoco es nada del otro mundo. Por supuesto que sabe que yo no bailo. Todo el mundo debe de estar al tanto de que no puedo. Si alguien nos invita a bailar, lo más natural es advertírselo. Continuó atareada en la cocina, ausente y agarrotada por una extraña tensión. Ella jamás había pretendido ocultárselo. Además, habría sido imposible. Debía de saberlo desde el día que la besó por vez primera, sí, incluso desde antes de conocerla. Era algo que la gente comentaba si su nombre salía a colación. De niña pasó la polio, la pobrecita. Para su marido no había tenido la menor importancia, en apariencia. ¿Se habría enamorado de él por eso, en realidad? Jamás había visto en sus ojos esa compasión terrible y considerada. Empezó a pelar patatas con gestos rápidos y mecánicos, intentando tranquilizarse a cada momento. No ha ocurrido nada, lo he oído por casualidad. ¿Pero lo habría dicho también de haberme encontrado yo en la sala de estar? ¿Quién sería el que llamaba? Tal vez algún antiguo compañero de estudios que no la conocía. Una pena sorda la invadió como algo oscuro y despiadado de lo que no podía zafarse. Algo había cambiado de repente, aunque no sabía decir con exactitud de qué se trataba.
Si estaba a la vista de todos, ¿en qué cambiaba las cosas que ellos dos nunca lo hubiesen hablado? La perseguía siempre, cada día, cada minuto, en el autobús, en el tranvía, en las tiendas y por las largas, larguísimas calles con amplios espacios abiertos donde era casi imposible pasar desapercibida, o peor aún, junto a esos grupos de jóvenes que se reunían en las esquinas al salir de trabajar y le lanzaban miradas reveladoras y atentas a todo, que la atormentaban más que cualquier otra cosa, aunque no tanto ahora que estaba casada y el mundo la reconocía como una mujer deseable a la que amar y con la que vivir, igual que cualquier otra. ¿Pensaría él en ello cuando salían juntos? Siempre, tal vez. ¿No se estaría engañando a sí misma con la falsa sensación de seguridad que le proporcionaban las paredes del hogar que habían levantado entre ambos? El sueño de toda su infancia y su juventud, ser como las otras, o no tener más que un defecto físico cualquiera, algo que no saltase a la vista, un mal cutis, las piernas demasiado flacas, las manos feas, regresaba ahora. Algo que se pudiese ocultar durante algún tiempo, incluso ante el hombre amado. Y un buen día enterarse de que él siempre lo ha sabido, puede que durante una pelea, y sentirse descubierta y llorar como si la vida y la dicha se hubiesen arruinado para siempre, por más que pueda esconderse a los ojos de esa gente con quien se tiene un contacto casual y pasajero. Pero una chica que cojea nunca se expone a ese tipo de descubrimientos. No cojea más o menos por el hecho de que alguien hable de ello. Está expuesto a la vista de todo el mundo, como el pelo rojo o un labio leporino. En ese aspecto no engaña a nadie. Y si alguien la invita a ir a bailar, es natural que su marido le advierta que ella no baila. A lo mejor de un modo objetivo y sin tomar partido. Igual que diría, hemos pintado las paredes al temple, el dormitorio es azul, llevamos casados cerca de medio año. Eso no cambia los hechos. Los únicos que te gritan cojitranca son los niños, y solo mientras tú misma eres niña. Ya se había liberado del tormento de la infancia y había entrado a formar parte del atento y cortés mundo de los adultos. Había logrado dejar de pensar en lo que andarían diciendo a sus espaldas. Había sido capaz, además, de destacar en otros campos. Podía hablar de literatura, de política, de arte y de otros países tan bien como cualquier hombre de su círculo. Había pasado 2 años en Francia, pintando un poco y dibujando. Había aprendido a conversar con todo tipo de personas y a desenvolverse en cualquier ambiente, pero le interesaba todo eso como algo más que un medio para desviar la atención de las piernas bien formadas y los andares naturales de otras chicas. Al acabar con las patatas, permaneció un rato con una mano en el grifo, mientras con la otra removía el puchero. De repente se sentía sin energías para enjuagar las patatas y ponerlas al fuego. Se sentó en la silla, se secó las manos en el delantal y se quedó inmóvil, con la mirada perdida, como si fuese una máquina que por alguna razón funciona aún un instante cuando cortan la corriente y de pronto se detiene con una sacudida y se convierte en algo muerto, indiferente a los flecos de trabajo por hacer que se enredan en sus ingeniosas ruedas y engranajes. Sí, lo sabía todo el mundo. Con sus amigas más íntimas lo hablaba a veces, y después en casa, por supuesto, donde con el tiempo había pasado a ser algo tan rutinario como el reuma de su madre y las eternas jaquecas de su padre. Pero delante de él jamás lo había nombrado. A veces, sobre todo al poco de conocerse, si veía que él lo tenía en la punta de la lengua, quizás para ayudarla, se levantaba y le daba un beso o le preguntaba algo que desviaba su atención por otros derroteros. Con el tiempo quizá entendiese que era mejor no sacar el tema si no quería acabar con su ilusión de que al menos para una persona en el mundo era perfecta, la chica más guapa, lo que más quería. Y así había ido logrando apartar aquella maldición de su matrimonio, de los ojos y la mente del marido, y con ello de sus propios pensamientos, siquiera durante el tiempo que pasaba allí, en la cocina y en las otras dependencias de la casa, el primer hogar de una joven y feliz pareja de recién casados. Había dejado la gran desgracia de su vida al otro lado de la puerta, y solo al salir de casa volvía a envolverla su negra capa. Porque fuera, en el mundo, no había cambiado nada, ni las miradas observadoras e impersonales de los desconocidos, ni las faltas de recato de los niños. Pero alguien acababa de abrir esa puerta y un viento invisible y gélido salió a su encuentro, solo a su encuentro y sin que nadie más lo sintiera. No sabía qué hacer ni por qué era necesario que hiciese algo, pero lo era. Las palabras resonaban aún en sus oídos. Mi mujer no baila. Sentía una amargura impotente, como si él le hubiese mentido, como si le hubiese sido infiel con otra. Solo que ese tipo de cosas le habría costado menos sobrellevarlas,
porque podían pasarle a cualquiera. Los demás, e incluso ella, podían entenderlas, discutirlas y tomar partido. Esto, en cambio, no lo podía compartir con nadie, y menos aún con el hombre que estaba en la sala esperando la cena mientras leía el periódico. Un odio frío le caló los huesos. Ignorante de todo, él aguardaba su dosis nocturna de hogar. Nada que reprocharle. Pero si alguien se siente traicionado, le han traicionado. Se levantó y volvió a ponerse en marcha con la cena. Cortó las chuletas, preparó la salsa. El odio prendió en su ánimo como una llama nítida y clara y desvió tanto sus pensamientos de su curso acostumbrado que no parecía la misma mujer que menos de media hora antes se dirigía a la sala a contestar el teléfono. A esa luz hiriente y fría vio a un hombrecillo desconocido e insignificante que admiraba su inteligencia, apreciaba su comida y adulaba a los de su clase, que no era la de él. Con qué reverencia se había acercado a los grandes y sólidos salones de sus padres, él, el estudiante que trabajaba, el arribista que se esforzaba por irrumpir en el entorno donde ella había nacido, del que había surgido. Habría sido para él algo más que el medio del que se había valido para dejar atrás de una vez por todas su clase social, pues ahí tenía la pierna, de propina. Al parecer no había sido capaz de conquistar a una chica cultivada y bien hecha. Pero el odio es tan insensato como el amor. Aunque su fuego es frío, su quemadura duele lo mismo. Había otro hombre, una sombra que ahora se veía abocada a hacer resurgir en su imaginación, uno que con su voz suave y sus manos cálidas la había llevado a la luz, la había amparado, la había hecho olvidar. Era imprescindible que él no se diese cuenta de nada. Quizá poco a poco, con una minúscula llamita de esperanza desahuciada, las cosas pudieran volver a ser como antes. Le llevaría a la cena y con el tono de siempre le preguntaría quién había llamado. No hacerlo sería extraño, despertaría sospechas. ¿Sospechas de qué? Podía comentar con una sonrisa. Te he oído decir que yo no bailaba, pero en realidad sí bailo, hasta con la pierna mala. Quizá las cosas sean incluso mejor cuando ya no quede nada entre nosotros de lo que nunca podamos hablar. Y se repetía a sí misma que él no la querría ni más ni menos que antes, porque se había casado con ella, y eso lo sabía todo el mundo, a pesar de todo. Poco a poco se fueron esfumando el odio y su falsa y penosa perspicacia. Y si lo había dicho en una voz tan alta precisamente para ayudarla, pero la idea de que él siempre hubiese sabido de su miedo a hablar del tema la llenó de una vergüenza sin explicación aún más insoportable. Se entretuvo lo indecible con la cena, presa de la sensación de que en la acogedora sala la aguardaba un enemigo muy superior a sus fuerzas. No tenía más remedio que entrar a poner la mesa, pero cómo mirarlo a los ojos y conducirse con naturalidad. Aterrorizada puso la carne en la fuente, colocó los platos sobre la bandeja, se olvidó de la sal y la pimienta y recorrió el largo pasillo oyendo sus propios pasos, esos pasos renqueantes que ahora él también oía acercarse exactamente igual que cualquier otra noche, y sin embargo como ninguna. Él dejó el periódico y sonrió. «Qué bien huele», dijo. Ella puso la mesa sin mirarlo, compuso la frase para sus adentros, aquella frase difícil y trascendental. He oído el teléfono. ¿Quién llamaba? Dejó que pasara el tiempo. Durante la cena pensó, cuando esté concentrado en la comida, así no me mirará. Fue a buscar los vasos sintiendo que la mirada del marido la recorría de arriba abajo sin compasión y volvía a sus movimientos tan torpes y limitados que la pierna más corta y más delgada cojeaba más que nunca a lo largo del pasillo. Las lágrimas le ardían tras los párpados, lágrimas de odio y vergüenza que el llanto jamás sería capaz de liberar. Ya sentados frente a frente, él carraspeó como si fuese a decir algo y la miró con aire inquisitivo y asombrado. Sin pensar, presa del pánico, ella volcó la jarra de un empujón y el agua empezó a extenderse por el mantel. «¿Pero qué haces? Espera, que te ayudo». Su voz era amable, algo perpleja. Lo dejó ir a la cocina en busca de un trapo y se quedó viendo cómo recogía todo con mucho cuidado, mientras a ella se le encogía el corazón hasta quedar reducido a un pedacito duro. No entiende nada de nada, no tiene ni idea de lo que estoy pasando. Y de repente lo vio como a un perfecto desconocido, una persona con la que estaba en la habitación por pura casualidad, y una vez libre de él, de su amor por él, de su solidaridad con él, en su honda soledad volvió a decidirse a preguntar quién había llamado. Ya había entreabierto los labios cuando los ojos de ambos se encontraron. Se observaron en silencio unos instantes. La mirada del marido era bondadosa, triste y consciente. Se afanaba en buscar algo, tal vez una simple confirmación. ¿De qué?
Las palabras se atascaron en sus labios, jamás las pronunciaría. Le sonrió con tristeza desde muy lejos. Se acabó, pensó. No ahora, no mañana. Puede que él nunca llegue a saber que esto se ha acabado. Hoy estoy algo cansada, se disculpó, y los dos empezaron a comer poniendo mucho cuidado en no mirarse los ojos. Este es el relato Mi mujer no baila de Tore Ditlevsen. Espero que os haya gustado.